debilitamiento de la pared o de toda aquella, claro, de la pared pélvica que la mujer tiene, producto de muchos factores, entre ellos la gestación. Una mujer que tiene muchos partos en más debilitamiento de la pared pélvica, que lo vamos a ver más adelante, tiene que ver también con lo hormonal, ¿no? Porque mientras estamos, las mujeres con estrógenos, estamos felices, contentas, ¿no? Pero cuando los estrógenos descienden y viene este fenómeno de la menstruación, ¿cómo se pone la mujer? Y fastidia, le pone irritada. Imaginen eso en un contexto permanente, ¿no? Cuando ocurre el fenómeno de la menopausia, permanente, ¿no? Entonces no solamente tiene que ver con el carácter o con el fastidio de por sí, sino tiene que ver con otras circunstancias físicas, ¿no? Osteopenia, el debilitamiento de la calidad de este sistema pélvico, ¿no? Hormonal, resequedad, etc. O sea, un montón de síntomas que genera este déficit de hormonas en las mujeres, ¿no? Entonces, por eso es importante. Muy bien. Entonces, tenemos que comenzar a decir que dentro del aparato reproductor femenino, reconocer esta estructura que es el ovario. El ovario es un órgano par, tenemos uno derecho y uno izquierdo. Es una glándula mixta porque cumple una función de secreción interna, dijimos, de hormonas sexuales femeninas, ¿no? Y una secreción externa porque tiene una función la de crear o la maduración de los ovocitos, ¿no? Tiene un color blanco rosado, de una superficie irregular, ¿no? Para los folículos, y tiene un tamaño de 2.5 a más o menos unos 4.5 centímetros, una longitud de 0.1 a 1 centímetro de espesor. Entonces ustedes están viendo acá en la diapositiva los ovarios, ¿no? Muy bien. ¿Qué más tenemos que decir? Lo importante de los ovarios es la situación, chicos. Nos ubicamos anatómicamente, este es anterior, este es posterior. ¿Por qué me doy cuenta? Porque acá hay una estructura que es el recto, ¿no es cierto? Y acá está la vejiga, y este es el pubis, ¿no es cierto? Hacia arriba, hacia acá, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que la localización obviamente tiene que ser en la pelvis menor. ¿Se acuerdan que hablábamos del estrecho? Cuando hablábamos de pelvis hacia abajo, ¿no? Y ahí está, ¿no? Metido hacia abajo. Tanto es así que cuando yo hago la necropsia, ¿no? Tengo que mirar abajo y abrir bien porque el pubis me limita la apertura para poder observar correctamente el útero, ¿no? Está bien abajo. Entonces la localización es en la pelvis menor, debajo del estrecho superior, adelante, miren, este es el recto, se encuentra adelante, ahí están los ovarios, adelante y lateral, al recto, ¿no? Adelante y lateral, detrás del ligamento ancho del útero. Y acá estamos ya comenzando a conocer un ligamento importantísimo que le vamos a dar una connotación especial, que es el ligamento ancho. Este ligamento ancho tiene muchas estructuras que se encuentran ubicadas en este mismo repliegue peritoneal. Migración embrionaria sí, porque inicialmente los fetos están en la región lumbar, pero posteriormente a los 9 meses ya toma su posición definitiva, ¿no? Intrauterinamente. ¿Puede descender tras embarazos múltiples? Sí, es una de las, vuelvo a repetir, una de las patologías más frecuentes en la mujer y va asociado con el número de partos que la mujer tenga. Un poco de su morfología externa, tiene cara, sí, tiene una cara lateral, lateral, una cara medial, tiene un borde libre que es posterior, un borde libre posterior, y el mesovario que es anterior e ilial tiene un extremo superior que se adosa a la tuba, ¿no? A las fimbrias, e inferior que va hacia el útero propiamente dicho. El eje mayor es oblicuo, lateral, medial hacia arriba y abajo hacia adelante y atrás, ¿no? Entonces miren, se encuentra mirando hacia atrás, hacia el recto. ¿Qué medios de fijación importantes tenemos, chicos? Tenemos el ligamento suspensorio del ovario o el fundíbulo pélvico, que es este de acá. El ligamento suspensorio del ovario o el fundíbulo pélvico, ¿ya? Tenemos el mesosalping. El mesosalping es esto de acá, que nos va a unir al tronco uterino. Mesosalping. Salping viene de la palabra trompa, ¿no? Entonces, mesosalping, que lo une al tronco uterino. Tenemos el ligamento propio del ovario, que une ese ovario
ovario al útero, el ligamento propio del ovario. Y el mesovario que une el ovario al ligamento ancho. Entonces va a permitir cierta movilidad, ¿no? El ovario va a acompañar en el ascenso y descenso del útero, por lo tanto esa movilidad que puede tener anatómicamente en las gestantes es algo que se puede entender por estos mecanismos de fijación que le dan esa capacidad de movilidad. Entonces, repetimos nuevamente cuáles son los medios de fijación del útero: el ligamento suspensorio del ovario, ¿no? Infundíbulo pélvico, el mesosalpio que lo une a la trompa uterina, el ligamento propio del ovario que une el ovario al útero y el mesovario que une el ovario al ligamento ancho. Entonces, los 4 medios de fijación del ovario, ¿no? Hemos repetido 2 veces, chicos. Ojo. Relaciones anatómicas, lateralmente una fosa ovárica o el Krause, se lo conoce con ese nombre, está en íntima relación con los vasos ilíacos internos, el uréter, el nervio obturador. Medialmente, medio se comunica con la trompa uterina y el mesosalpio, anteriormente con el ilio ovárico y el mesovario, y posteriormente hacia atrás vimos que está en estrecha relación con el recto y con el fondo de saco recto-uterino. Hacia arriba, con los vasos ilíacos, el corto sigmoide, el apéndice, en el lado derecho, obviamente, porque solamente tenemos un apéndice, e inferiormente, relación variable según el número de embarazos. Su irrigación está dada por una rama de la aorta abdominal, adelante, por una rama de la aorta abdominal, que es la arteria ovárica, y por ramas ováricas de la arteria uterina. Los linfáticos hacia los ganglios aórticos lumbares, donde hay una bifurcación aórtica, y hacia las arterias renales. Los nervios están inervados por el plexo ovárico, que son ramas de los nervios mesentérico superior y renal, y tiene la función vasomotora y sensitiva, ¿no? Lo que genera ese dolor ovárico durante la menstruación. Bueno, esto ya ustedes lo conocen por fisiología, pero tiene una secreción externa a través de los ovocitos, ¿no? A través de la ovulación, una secreción interna a través de las hormonas. Nos estamos refiriendo a los estrógenos y el cuerpo lúteo, que es el encargado de la producción de progesterona. Sin esa progesterona no podría mantenerse la gestación, ¿no? Es una hormona importantísima, y esto seguramente también siempre les toman a ustedes en fisiología cuando hablan de este tema, ¿no? La hormona fundamental para que se dé el tema de la gestación es la progesterona. Exploración clínica: el ovario normal, por si acaso, chicos, no se puede palpar por vía abdominal y tampoco vaginal. ¿Cuáles son los mecanismos en los cuales podemos nosotros evaluar la integridad del ovario? Bueno, las ecografías, ¿no? La ecografía transabdominal, vaginal, a través de la paroscopía, colonoscopía. ¿Cuáles son las patologías más frecuentes? Las que yo he observado, los quistes. En todos los cadáveres que hablo, es muy frecuente el tema de los quistes. A veces es un hallazgo incidental, ni cuenta, o sea, no había antecedentes de ello, tumores, infecciones, adherencias. Las trompas uterinas ya es otra estructura que compone también el aparato reproductor femenino, acá muy importante, porque la trompa tiene una función fundamental en el transporte de estos óvulos, ¿no es cierto? Y ahí la pregunta de cajón anoten, ese sí ya no esperen que yo les grabamos, porque luego no alcanzan a ver sus grabaciones. Pregunta de cajón: ¿dónde ocurre la fecundación en la trompa? ¿En cuál de los 4 segmentos de la trompa ocurre la fecundación? ¿Qué tenemos que decir de la trompa? Que es un conducto muscular par bilateral, tiene una longitud de 10 a 12 centímetros, une el ovario con su extremidad ovárica, con el útero, está tapizado por mucosa, conduce el ovocito hacia la cavidad uterina. Tiene una forma cilíndrica, hueco, con un extremo dilatado, ¿no? La tuba uterina, dirección de lateral a medial, trayecto. Tiene una curva que rodea el ovario, una curva que lo rodea, vamos a ver un video más adelante, y un segmento rectilíneo hacia el útero. Se distinguen 4 segmentos: el
del útero, un dibujito, ahí se les puede pedir, pregunta fija. El infundíbulo es el extremo lateral que tiene, miren, una forma de embudo, orientado abajo, atrás, medial, movilidad elevada, base irregular, con unas fibrillas, que son esas dilataciones que atrapan al óvulo. Comunicación con las cavidades, esta superficie medial del infundíbulo tiene mucosa pero no tiene peritoneo, entonces genera una especie de un orificio abdominal de la trompa que comunica con el peritoneo, ¿no? Este es el único ejemplo en el organismo que está abierto a la cavidad peritoneal, ¿no? Ampolla, ya, este es el infundíbulo, entonces hemos hablado del infundíbulo, de ahí viene la ampolla. La ampolla es la porción más larga, 2/3 laterales de la trompa uterina, más ancha, lateralmente es más ancha y medialmente se estrecha hacia el istmo. El lugar más frecuente de la fecundación del ovocito secundario es en la ampolla. Entonces, esta es la respuesta a la pregunta que les hacía. ¿Dónde es que se genera la fecundación? Se genera en la ampolla. ¿Dónde el espermatozoide atrapa al ovocito? En la ampolla. Ahí. ¿Ya? Pregunta fija de examen, lo he visto en el residentado, lo he visto en el examen, lo he visto en todo lado y también se les tiene que preguntar eso. El istmo, ya, es el tercio medial, es más corto, más rectilíneo, calibre estrecho, miren chiquitito, menos móvil. Ubicación entre la salida del ligamento redondo, porque por acá va a salir el ligamento redondo que vamos a hablar más adelante, que es un medio de fijación del útero y del ligamento propio del ovario. Ok, miren. Caso clínico, les pongo ahí, presten ahí atención. Caso clínico, ahí chicos, miren, si hay una patología que se llama embarazo ectópico. ¿Qué es ectópico? ¿Qué es afuera, ¿cierto? Afuera. El embarazo normalmente tiene que darse donde, si bien es cierto, ¿no? La fecundación se da en la ampolla, pero eso sigue su trayecto hasta ubicarse a nivel del cuerpo uterino, y ahí es donde se inflama, y bueno, ocurre todo lo que ya ustedes saben, ¿no? Por embriología. Pero ¿qué pasa en ciertas situaciones del embarazo ectópico? Eso no ocurre, esa migración no ocurre y se queda aquí, en la misma trompa. Yo les pregunto, de todos estos segmentos de la trompa que hemos estudiado hasta ahora, ¿cuál es el más estrecho? El istmo, ¿ya? ¿Cuál tendría más probabilidades de romperse si ahí se instala el embarazo ectópico? El istmo, ¿ya? Entonces, esa también es, como caso clínico, se lo pueden plantear, también lo he visto, ¿ya? También se me puede ocurrir ponerlo. Ojo, chicos, ¿ah? El istmo. ¿Por qué? Porque anatómicamente es la zona más estrecha de la trompa. ¿No se ha visto caso que el embarazo, a veces aquí a nivel del infundíbulo, todavía puede darse, ¿no? Porque, bueno, a través de las estrógenos y todo esto, también la trompa se va acomodando, y va creciendo, ¿no? Entonces, bueno, casos rarísimos, ¿no? Que lo cuentan en libros muy antiguos como Surot, por ejemplo, ¿no? Yo de verdad que nunca lo he visto. Pero esos vasos ectópicos, en esta zona es altamente probable que se rompa ya una peritonitis, que tiene mucho dolor, mucho sangrado, y si no se entra por aquí de inmediato, la mujer puede fallecer, ¿no? Entonces, son los famosos vasos ectópicos, ¿ya? Muy bien. Porción intramural, ya situada dentro del miometrio, miren, ya se metió, está dentro del miometrio, en el cuerpo uterino, orientación oblicua, abajo, medial, orificio uterino de la trompa, ya es más o menos de un milímetro, ¿no? Bastante estrecho. Pero más estrecho es el istmo. Entonces, nuevamente, el infundíbulo, la ampolla, el istmo y la pared uterina, y acá abajo el ovario, ¿no? ¿Cómo hemos dicho que se llama esto? El mesosalping, ¿no? Mesosalping. El ligamento propio del ovario, ¿no es cierto? Medios de fijación ahora de la trompa uterina, chicos. Dentro de los medios de fijación, la trompa está contenida en el ligamento ancho, que es este repliegue de peritoneo, este es el ligamento ancho, tiene un revestimiento peritoneal, que es el mesosalping, con dos hojas anterior y posterior, y esto mantiene su movilidad, ¿no? Acompaña el desplazamiento uterino también en los embarazos, ¿no? Al igual que en el ovario, ¿no? Tiene movilidad.
Relaciones anatómicas, bueno, la trompa está relacionada con el mesosalpio, forman unos alerones, ¿no? El alerón superior del ligamento ancho, se ubica detrás del ligamento redondo. El ligamento redondo tendría que salir por aquí, el ligamento redondo está detrás, delante y arriba del ligamento propio del ovario, tiene una fosa preovárica conocida como Waldeyer, una relación con masas intestinales y el colon sigmoides, y una fosa tubovárica que está conformada por la ampolla, el fundículo y el ovario. Su vascularización está vascularizado por ramas tubáricas laterales de la arteria ovárica y ramas tubáricas mediales de la arteria uterina. Ya tanto la arteria uterina y las ramas de la arteria ovárica irrigan a la trompa. Bueno, las venas, el plexos en el mesosalpio, que drenan a las uterinas y a las ováricas, linfáticos de los ovarios y uterinos a los ganglios aórticos. Esto es importante porque ustedes dirán, en la patología que más afecta a la mujer en el mundo, uno de los cánceres, el primer cáncer en el país, ¿cuál es? En el Perú es el cáncer de cervix o de cuello uterino, ¿no? Entonces, ¿por qué nos interesa conocer un poquito de los linfáticos? Porque eso va a predecir el pronóstico del tratamiento de un paciente con cáncer de cuello uterino, ¿no? Que si es detectado a tiempo tiene un buen pronóstico, ¿no? Pero si ya cogió ganglios por al lado, ¿no? Los ganglios que ya están a nivel de la región lumbar, ¿no? Eso sale en la tomografía, ya te informa, ¿no? El radiólogo, ¿no? Ganglios comprometidos, entonces el pronóstico es otro, ¿no? Pero si solamente se queda en el cuello, todavía le podemos dar un chance, ¿no? Inervación parasimpática a nivel del plexo sacro y simpática a través del plexo lumbar, ¿no? El plexo útero-vaginal y hipográfico interior. Pero esto lo van a ver después cuando vean plexo sacro, plexo lumbar. Con eso no se estresen, ¿no? Eso no les va a entrar ahorita. ¿Cuál es la función entonces de las trompas? Conducir este ovocito secundario al útero, ¿no? Tiene una función contráctil, sedación, favorece la vitalidad del ovocito, sitio de fecundación y posible implantación ectópica, genera estos embrazos tubáricos. ¿Y cuál es la complicación de la ruptura tubárica? Pues ¿no? Que da una hemorragia intraperitoneal. Entonces ustedes tienen el antecedente de una mujer que ha dejado de menstruar, que da fértil, ¿no? Y que de golpe, ¿no? Porque la mujer a veces no llevan las finalidades del ciclo menstrual, ¿no? Y les llega una emergencia con un dolor agudo, ¿no? Agudo, o sea, la mujer estaba bien, de repente un dolor intenso y chocada y con una presión baja, la presión va bajando, tienen que pensar en esto, ¿no? En que la mujer no estaba enterada, no ha llevado su ciclo menstrual correctamente, se embarazó, era un ectópico, estaba en la trompa, ¡pac!, se rompe y está llegando con un cuadro pues bien agudo, hipotensa, ¿no? Entonces inmediatamente, ¿no?, a corregir. ¿Qué es lo primero? Mantener la perfusión de los órganos importantes, ¿no? Vía por acá, vía por allá, eso me imagino que lo van a enseñar ya, ¿no? A correr bastante líquido con la sangre que está perdiendo y inmediatamente entrar a reparar en cirugía. Es una emergencia obstétrica, pero es algo que les debe quedar en la cabeza. Y se los cuento con experiencia, porque a mí en mi internado tuve una mala experiencia, se me pasó realmente el diagnóstico, no, de una mujer también con un dolor, pero como son situaciones a veces un poco raras, porque esto no es algo frecuente, la verdad que se me pasó el diagnóstico. A mí me dejaron sola, porque los asistentes se van, pero piensen en eso, ¿no? En una mujer con un dolor así agudo, ¿no? Una mujer que no lleva su fecha de periodo y que llega chocada, una mujer en edad fértil, esto de verdad, ¿no? Inmediatamente les queda poco tiempo para actuar realmente, ¿no? ¿Cuál es otra de las complicaciones que tenemos en cuanto a la trompa, en la trompa uterina? Hay muchas infecciones ya que le pueden dar a la mujer, las enfermedades de transmisión sexual generan complicaciones a nivel de las trompas, ¿no? Porque las trompas también se inflaman, ¿no? El hecho de los abortos recurrentes, ¿no? Mal llegados, mal tratados, entonces genera una patología que se denominan adherencias, ¿no? Se forman, yo creo los cadáveres también, se forman adherencias rígidas, ¿no?
que tapan, obstruyen. ¿Han visto el diámetro de las trompas uterinas? Es un milímetro, es bien chiquitito, ¿no? Entonces, no es palpable, ¿no? Ni perceptible por el tacto vaginal, o sea, no se puede tocar las trompas. Entonces, el método para saber la permeabilidad de esas trompas es esto, ¿no? La estereosalpingografía de contraste, ¿no? Entonces, acá ustedes pueden ver cómo este es el útero, ¿no? Y esta es la trompa, está dibujando una trompa y acá como que está más chiquitita, ¿no? Está un poco obstruida, pero todavía hay pasada, ¿no? Y la otra es la laparoscopía, ¿no? Alteraciones, la sanguigitis, ¿no? Cuando ocurren las enfermedades de transmisión sexual no curadas, entonces el bicho que está por abajo, por la vagina, sube por el útero y se instaura a nivel de las trompas uterinas, ¿no? También los constantes elevados uterinos en malas condiciones, ¿no? Sanguigitis, infecciones, abscesos y esterilidad, ¿no? Luego la mujer, ¿por qué no puede quedar gestando? Justamente por esto, porque ya esta trompa ya se ha obstruido por las adherencias, y por esas patologías crónicas, ¿no? Entonces, el método diagnóstico es la estereosalpingográfica, ¿no? Se le pone contraste y tiene que dibujar la permeabilidad, así como esta trompa, ¿no? Que se encuentra permeable. Aquí la veo un poquito, todavía pasa, ¿no? Contraste, sí se ve que pasa. Entonces, la trompa uterina es un órgano clave en la reproducción. Sus funciones, la captación del ovocito, transporte, fecundación. Es vulnerable a procesos infecciosos, embarazos ectópicos, sí. Relevancia clínica en esterilidad femenina y cirugía ginecológica, ¿no? Entonces, aquí, chicos, mucho ojo. Una mujer que no puede quedar acostada, quedar reproductiva, vida sexual activa, un poco desordenada, habría que solicitar de repente ese tipo de examen. Muy bien, el útero. A ver. El útero es un órgano muscular, hueco. Miren la posición que tiene. Está descansando encima de la vejiga, ¿no? Está como que se echa encima de la vejiga. Esto es anterior, esto es posterior, ¿no? Me doy cuenta por el recto. Órgano muscular hueco y especializado, función, gestación, nutrición y expulsión del feto, y está tapizado internamente por mucosa. ¿Cuál es la ubicación? Intracavitario pélvico, también entre la vejiga que está por delante y el recto que está por atrás. Inclinación fisiológica ante versus flexión. Esa también es súper pregunta, archi de examen, antiversus flexión. Les ponen ahí alternativas y les ponen las otras, ¿no? Rectoflexión, lateroflexión, anteversoflexión, y ustedes saben cuál es la que tienen que marcar. Anteversoflexión. Esa es su posición fisiológica, ¿ya? Configuración externa, tiene forma como de un cono, tiene forma como de un cono aplanado y tiene también divisiones: el cuerpo, el istmo y el cuello. El cuerpo, el istmo y el cuello. Está pasando las asistencias, adelante. Tiene una cara anterior que mira vesical, su cara anterior mira hacia la vejiga, una cara anterior. Tiene una cara posterior que mira hacia atrás, hacia el intestino, y tiene unos cuernos uterinos que lo unen con las trompas, ¿no? Estos son sus cuernos uterinos, que se unen con las trompas. El istmo del útero es una zona transicional entre el cuerpo y el cuello uterino, estrechamiento fisiológico de 1 centímetro, punto clave en cesáreas y en intervenciones. Ahí los cirujanos, los ginecólogos, cuando entran a cortar, cortan ahí, en el istmo, y ahí sacan, hacen la extracción del feto. Cuello uterino, longitud de 8 a 12 milímetros, un diámetro de 2 a 2.5 centímetros, porción vaginal visible en exámenes ginecológicos y contiene el orificio cervical externo. Acá están mirando ustedes una imagen, miren, están poniendo un espéculo y lo que está observando es el orificio cervical externo, ¿no? Importante para el tamizaje de cáncer de cuello uterino, ¿no? Primer cáncer en nuestro país, en el mundo, prevenible, si es que las mujeres en edad fértil hicieran este tipo de exámenes una vez al año, ¿no? Es un cáncer silencioso, que no avisa, no genera ningún malestar y avanza en mucho tiempo. Cuando la mujer se da cuenta por sangrado, que es el síntoma más frecuente cuando ya está avanzado, ya han pasado 10 años desde que ha comenzado el cáncer. ¿Quién lo genera? Uno de los grandes responsables del cáncer de cuello uterino, el virus del papiloma humano. Por lo tanto,
las niñitas, y ahora también los niños, porque antes era una vacuna solamente para las niñas, ¿no? A la edad de los 12-13 años les han tenido en los colegios, las captan y les ponen la vacuna del virus del papiloma humano, que es transmitida por quién? Por los varones, ¿no? En relaciones sexuales transmiten el virus del papiloma humano. Por lo tanto, la vacuna también este año, o hace pocos años en realidad, ha comenzado ya a ponerse también en niños, ¿no? Porque una vacuna es una vacuna muy cara, ahora el Estado lo da de manera gratuita. Es responsabilidad de todos, chicos, cuando tengan ustedes que dar estas charlas, ¿no? En los colegios, porque van a tener que hacerlo alguna vez por darle su según, ¿no? En los colegios, incentivar el tema de la vacuna del virus del papiloma humano, ¿no? Porque es una enfermedad, el cáncer uterino, muy cara para nuestro país, donde el sistema de salud está tan deteriorado. Entonces, ¿qué es lo importante? Prevenir. ¿Cómo se previene? Con la vacuna. ¿La vacuna es gratuita? Gratuita. Y ahora es para hombres y para mujeres, porque antes había que ir a comprarla a las clínicas, era carísima, en una clínica vendían de Lima la vacuna para los niños, ¿no? Pero ahora ya es gratuita, la dan en los colegios, lo único que hay que hacer es firmar una autorización, que los padres firmen y a vacunarse, ¿no? Y es una forma de prevenir el cáncer del cuello uterino, ¿ya? Por el virus del papiloma humano. Muy bien. ¿Dónde se hace esa también puede ser una pregunta, o sea, la región anatómica que se observa para hacer los screening es el orificio cervical externo, ahí es donde se hace el tamizaje, ¿no? Los famosos papanicolao, ¿no? El papanicolao es otra cosa que una muestra para poder observarla ahí en el microscopio y ver los cambios morfológicos que han tenido las células, ¿no? Las metaplasias, ¿sí? Nuevamente incidimos en la posición, tiene una posición central en la excavación pelviana, versión relacionado el eje útero-vaginal y flexión, relación eje cuerpo-cuello, ¿no? Anteflexión 95 grados, anteverso flexión, esa es su posición, anteverso flexión. Puede sufrir variaciones, claro que puede sufrir variaciones en la gestación, ¿no? Que aumenta muchísimo el volumen en el posparto, porque el cuello ya se vuelve más voluminoso e irregular. En la menopausia se vuelve chiquitito el útero, ¿no? Yo lo veo en las viejitas, ¿no? Cuando hablan el próstata ya está pequeñito, ¿no? Y trastornos congénitos, por ejemplo, hay úteros dobles, bicornos, ¿ya? Esto también lo he visto mucho en las preguntas, no sé por qué, en la recitado, en el ENAM, entra mucho las preguntas respecto a las malformaciones que tiene el útero y esto de los conductos de Wolf, medianos, ustedes han visto en embriología y sus alteraciones y por qué se dan los dobles úteros, la verdad que no entiendo por qué les pregunto tanto eso, no sé si eso está en las competencias del médico general. Yo no lo he visto nunca, hago tantas necropsias, realmente no lo he visto nunca he visto una malformación así. Cavidad uterina, tiene una forma, ¿no?, de hendidura sagital, comunica con la vagina hacia abajo, con las trompas a los lados, y el conducto cervical tiene pliegues, ¿sí?, palmeados, el árbol de la vida, le dicen, ¿no? Conducto cervical. ¿Tiene capas? Claro que tiene capas, ¿no? El endometrio, que está más adentro, el miometrio, que es esta capa espesa del músculo, y el perimetrio, que es la serosa. Esas son las capas de útero. El endometrio tiene un epitelio cilíndrico ciliado. Bueno, esto no va a entrar porque esto es histología, pero la capa funcional que se desprende en la menstruación, ¿no? Participa en la implantación y la formación de la placenta, ¿no? El endometrio, ¿no? Miometrio sí es la capa más externa, está conformada por fibras longitudinales externas, fibras circulares medias y fibras longitudinales oblicuas internas, ¿no? Y es la protagonista, pues, de la gestación, lo que crece durante la gestación, por acción hormonal. El perimetrio es la continuación del peritoneo, contiene la parte superior y posterior, cubre la parte superior y posterior del útero y está relacionado directamente con los ligamentos anchos. Esto sí, ojo chicos, los medios de fijación del útero. Tan importante es eso de los medios de fijación del útero que inclusive ustedes van a encontrar una clasificación, ¿no?, que hacen respecto a, bueno, cuando lleven ginecología seguramente que también lo he visto en todos los exámenes de recientado, entran como 3 preguntas de esas, ¿no?, respecto al grado de prolapso que hay, ¿no?, de
útero vaginal en la mujer, ponen los grados de prolapso según cómo vaya avanzando en relación con la pelvis de la mujer, ¿no? Entonces, le da mucha importancia a esto del piso flequiano. Eso también he visto mucho en los exámenes. Eso ya será motivo para que ustedes, cuando lleven ginecología, puedan estudiar toda esa nomenclatura, lo sacan con fórmulas, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los medios de fijación? El ligamento redondo, los ligamentos rectuterinos. Acá no lo veo el ligamento redondo, pero debería estar por acá. Vamos a ver un más. Acá veo el ligamento uterosacro o rectuterino, el ligamento ancho, que es esto de acá, como estas alas de mariposas, la inserción vaginal, porque esto se continúa con la vagina, y obviamente el piso pélvico. A ver, el ligamento redondo. Ahí está, este es el ligamento redondo, ¿no? Va hacia la pared abdominal anterior. El recto uterino va hacia el sacro, a este de acá, el recto uterino va hacia el sacro. Los vesículo-uterinos van hacia la vejiga y los cardinales o de Macron-Ross son los sostenes laterales. ¿Ya? Y el piso pelviano, que está compuesto por un músculo importantísimo, que es el músculo elevador del ano y el peroneo. Sostiene al útero, evita el prolapso y su debilitamiento se da en el posparto, ¿no? Y esto genera el riesgo de descenso uterino. Entonces, una mujer que ha tenido parto por vía vaginal, muchos partos, ustedes van a ver mayor probabilidad de prolapso, ¿no? La mujer dice, ¿saben qué? Se me escapa la orina, o tengo un bulto, que dice inclusive, ¿no? Tiene que ver con el prolapso, ¿no? La mujer puja muy fuerte durante la expulsión del producto o del feto y genera esos prolapsos, ¿no? Entonces acá vamos a ver el útero, miren, la vejiga, el recto, las trompas, los parametrios. ¿Cuáles son las relaciones anatómicas que tiene el útero? Son esas, pues, ¿no? Anterior con la vejiga, posterior con el recto, laterales con las trompas, y los vasos uterinos y los uréteros. Y acá una estructura importante que son los parametrios, chicos. Los parametrios también son órganos, son estructuras que nos permiten también definir cuál va a ser el pronóstico del cáncer de cuello uterino. Eso sí se puede tratar. Un parte del ginecólogo ve parametrios tomados ya el estadio que cambió. El 2A, que todavía es un estadio que puede manejarse con quimio, con radio, con brazo, ve parámetros tomados y ya el pronóstico es otro, ¿no? ¿Por qué? Porque por acá los parámetros pasan de estructuras fundamentales, bien importantes. Vamos a ver más adelante. La vascularización del útero, ¿cuál es? Bueno, la arteria uterina es la principal, las ováricas son las colaterales, y una rama que va para el ligamento redondo, ¿no? Eso es la vascularización del útero, todas ramas de ¿qué? De la ilíaca, del ilíaco interno, ¿no es cierto? El ilíaco interno. El aporte de la arteria ovárica, dijimos acá, ¿no? Colateral ovárica, ramas uterinas, todas ramas de la ilíaca interna. El drenaje venoso linfático, plexos venosos uterinos, vaginal, vía linfática, drena los ilíacos externos comunes, presacros inguinales, ¿no? Entonces, por eso ustedes van a entender también del cáncer de la mujer, del cuello uterino, a dónde vamos, a dónde se irradia. Si logramos entender que drenan a estos linfáticos de los inguinales, entonces por ahí nomás tienen que hacer metástasis, ¿no? Va por ahí, ¿no? Importante metástasis ginecológica, ¿no? Eso marca los estadiajes que hacen los ginecólogos. Inervación por sistema autónomo, pues de S2 a S4, y eso lo van a ver en plexo sacro, plexo útero vaginal del plexo hipogástrico inferior, sensibilidad importante para funciones viscerales y dolor pélvico. Acá está, ¿no? El plexo hipogástrico inferior. Y esto lo van a ver cuando veamos plexos sacros y lunares. Muy bien, nos estiramos un poquito para